Bueno, muy buenas noches. Hoy es 5 de septiembre del 2024 y vamos a dar inicio a la sexta charla del libro La religión del futuro. Hoy vamos a tratar lo que se denominan las sombras del desarrollo en el libro La religión del futuro. Ya habíamos visto que son 4 los caminos de evolución, que es el crecer, el despertar, el expresar, que fue el que vimos la vez pasada en los 4 cuadrantes, y este corresponde al camino de la limpieza. Entonces vamos primero a mirar qué es la sombra, qué es esa palabra que la sombra. Entonces la sombra, en resumen, es el material reprimido, disociado, inconsciente o enajenado, que llevamos como una carga a las espaldas desde que nacemos hasta el momento de que ya nos iluminemos. Entonces, ¿qué es el inconsciente? A ver, en este cuadro ilustra mucho lo que es el consciente, que es la parte blanquita, de lo que somos conscientes. Este es el porcentaje de lo que somos conscientes. Y todo lo de abajo es de lo que somos inconscientes, ¿sí? El porcentaje de lo que no nos damos cuenta, de lo que es oculto para nosotros, que necesitamos utilizar ciertas técnicas y ciertos mecanismos para poder ser conscientes de ellos, o que en ocasiones los que ven son los que viven con nosotros, pero nosotros no lo podemos ver porque es inconsciente. Entonces, esta parte de arriba es el yo, que incluye también una parte preconsciente, ¿sí? Que está ahí que va a emerger, pero todavía no es consciente, y el ello, que es la parte inconsciente. Lo que Freud dijo es que la terapia consiste en este ello, volverlo yo. Lo que era ello, que sea yo, o sea, que yo sea consciente de este material. Es el gran aporte de la psicología occidental. La psicología occidental aportó los mecanismos de defensa psicológicos que generan tipos de inconsciente psicodinámicamente reprimido. ¿Qué quiere decir psicodinámicamente? Que tiene sus mecanismos propios para guardar ese material en una parte donde no lo podemos ver, o sea, en lo que vimos allá, que se llama el ego. ¿Por qué traemos esto a la religión del futuro? Porque en los sistemas espirituales sí hay alguna denominación de emociones negativas. Por ejemplo, en el budismo se hablan de 3 emociones raíces, que son el apego, la aversión o el odio y la ignorancia, que generan 20 emociones secundarias y finalmente 84.000 combinaciones de todo esto. Y habla el budismo de la conciencia almacén, que también se adelantó muchos años al inconsciente colectivo de Jung. Pero los sistemas espirituales, todas las tradiciones de sabiduría no han involucrado los aspectos del inconsciente que la psicología occidental aportó al mundo. Ese es el gran aporte de este libro y de la propuesta de Ken Wilber a través de esta exposición. Entonces, la idea que es incluir terapia en la espiritualidad, no la espiritualidad en la terapia como en la anterior etapa de las terapias humanísticas, que incluían espiritualidad en la terapia. O sea, se hacía la terapia, cualquiera fuese, la terapia gestáltica, por ejemplo, la terapia de Carl Rogers o cualquiera de las humanísticas, y en algún momento se hacía una práctica de meditación, pero realmente
Lo que se propone aquí es que dentro de la corriente de la espiritualidad y de todas las tradiciones de sabiduría, por eso se le llama el cuarto giro, incluir la terapia. La terapia basada en esto que llamamos la sombra. Roger Walsh, un eminente psiquiatra y profesor de meditación en los Estados Unidos, dice que el 80% de los problemas en los retiros de meditación son problemas psicoterapéuticos, más no de la meditación, ni de la práctica de la meditación. Entonces, ¿qué es la sombra? La sombra está separada de los caminos que llamamos del crecimiento y del despertar, que ya vimos cuál es el camino del crecimiento, que es el ir desarrollando nuevas visiones cada vez con mayor amplitud y cada vez que incluyan más cosas, y el camino del despertar, que es el trabajo con la meditación, con el espíritu, el desarrollo del espíritu. Tiene su propia dinámica, esta sombra, sus propias pautas y su propio camino curativo. O sea que no tiene que ver con el despertar, que la técnica más importante del despertar es la meditación, no tiene que ver con ello. Y es más, la meditación a veces lo que hace es llevar más adentro la sombra, o más afuera la sombra, y se generan crisis en las personas que meditan por muchos años sin hacer terapia de la sombra. Y tampoco tiene que ver con el crecimiento, que tiene otra dinámica, y ahora lo vamos a ver más adelante, o lo hemos visto ya en cómo es que se desarrollan las visiones, cómo va creciendo el yo en cada una de esas estructuras que se llaman visiones del mundo o niveles de conciencia. A la sombra nadie puede escapar completamente, detenerla, y puede obstaculizar tanto el desarrollo como el despertar. La sombra afecta a casi cualquier estadio del desarrollo y del despertar. Pero la sombra, para los freudianos, o sea, para quien fue el primero que aportó sobre el inconsciente personal, todas las represiones tienen lugar al final del estadio rojo y del comienzo del ámbar. Recuerden que el estadio rojo es el estadio mágico de poder, y el comienzo del ámbar, que es el místico. Vamos a verlo un poquito más en una diapo para recordar esto de cuál es el camino del crecimiento. Entonces aquí tenemos el camino del crecimiento. En esta, donde dice desarrollo evolutivo, tenemos que el crecimiento viene del infrarrojo, por ponerle un color, al magenta, al rojo, al ámbar, al naranja, al verde, que son los del primer grado. Y luego los niveles de desarrollo del segundo grado, que son el esmeralda, el turquesa, y luego los de tercer grado, que son el añil, el violeta, la ultravioleta, que nos lleva hacia la luz clara. Bonita esa ropa Cada uno blanca. de estos tiene una forma cognitiva, ropa blanca, un desarrollo cognitivo del yo, ¿o que es el nivel sensoriomotor, la preoperacional simbólica, el preoperacional del corazón conceptual, puro de los últimos días, la operacional concreta, la operacional formal, la visión lógica temprana metasistémica, la visión lógica media paradigmática, la visión lógica superior interparadigmática, la mente global, la metamente, la sobremente y la supermente. Este es el desarrollo cognitivo hacia la gran meta, que es ser uno, la conciencia de unidad, la luz clara, el Atman, el yo soy. Ese es el camino del despertar, y este de aquí al lado es el camino del crecimiento, y este es el de despertar, el de aquí al lado, que dice estados de conciencia, que es del ordinario al sutil, al causal y al no dual. Entonces, lo que los freudianos decían es que en este nivel aquí, este nivel, ¿sí?, de abajo, del infrarrojo, hasta el rojo, es donde se generaba la represión de la sombra. O sea, estamos hablando de un niño pequeño en el nivel rojo, más o menos hasta los 7 años, que en este nivel era donde se generaba solamente la sombra. Pero las nuevas investigaciones muestran
que hay sombra y se genera sombra todo el tiempo en el desarrollo, y eso es lo que vamos a ver ahora. Todo el tiempo en el desarrollo de un yo, de un humano, se va desarrollando diferentes tipos de sombra, y hay diferentes niveles, mecanismos de defensa que se usan en forma diferente en cada uno de estos niveles, porque en cada uno de estos niveles el yo es un yo que va creciendo, que va ampliando, ¿sí? Y que va aumentando la visión del mundo. Entonces, ¿qué son los mecanismos de defensa? Son aquellos mecanismos principalmente conscientes que los individuos emplean o empleamos para defenderse o defendernos de emociones y pensamientos que producirían ansiedad, miedo, multitud de distorsiones, dolor y sufrimiento psicológico. Estos mecanismos de defensa van desde la fusión hasta la división, el desplazamiento, la represión, la falta de autenticidad, la represión de lo sublime, etcétera, etcétera. Estos mecanismos de defensa, vuelvo a repetir, tanto influyen en el crecimiento como en el despertar. O sea, en los estados de conciencia como en los niveles de conciencia. Entonces aquí están los mecanismos de defensa, más o menos están unos 12 identificados. Los que más utilizamos nosotros son, o los que más comúnmente conocemos y utilizamos, sería el negar, el reprimir ¿qué? Bloqueo de sentimientos o emociones o de recuerdos dolorosos o traumas, el introyectar, que es asumir las virtudes ajenas como propias, o sea, asumir ideas o cualidades de otras personas, de nuestros cuidadores tal vez de los primeros años, y el proyectar, que es adjudicar los propios defectos a otra persona. Ese sí lo hemos ya traqueado un poco, trajinado, que es proyección, que es proyectar, es ver en el otro lo que no has visto en ti, lo bueno o lo malo, lo grandioso que es el otro, lo divino que es el otro, o lo malo, lo envidioso, todo ese tipo de cosas que no nos vemos en nosotros. Estos son los mecanismos de defensa más usados. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esos mecanismos de defensa que nos atan, nos mantienen atados para el desarrollo de nuestra conciencia y para el despertar? Aquí vamos viendo cómo este es el camino del desarrollo, cómo vamos subiendo, vamos dejando cosas y vamos incluyendo otras. Vamos dejando mirar estas montañas para ver desde aquí más alto otras cosas y cada vez con una nueva visión más amplia, que puede ver mucho más. Aquí está entonces el camino del desarrollo, el camino de las visiones, sí, del desarrollo. Entonces, en este gráfico se muestran qué son las estructuras básicas de la conciencia, fíjense ustedes, ¿sí? Las estructuras básicas de la conciencia están aquí en este lado, que empiezan por la matriz indiferenciada, un niño recién nacido, el desarrollo sensorio-físico, el segundo nivel emocional fantásmico. Aquí van pasando también años, ¿no?, de desarrollo, la mente representativa, la mente regla rol, cuando ya el niño tal vez entra al colegio, ya se encuentra con pares y ya empieza a buscar cuál es su papel, cuál es su rol. El reflexivo formal, cuando ya empieza a reflexionar sobre lo que le van diciendo, lo que va viendo. El nivel existencial, el nivel aquí es el nivel psíquico, el nivel sutil y el nivel causal. A cada uno de esas estructuras básicas corresponde un desarrollo del self, o sea, del yo, ¿sí? Entonces, estos que van subiendo aquí se le llaman fulcros. Vamos a ver ahora la palabra, por eso traje esta explicación, porque ahora vamos a ver cada uno de estos fulcros. ¿Qué pasa en cada uno de estos fulcros? En el fulcro 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, que corresponde a los de aquí, ¿cierto? Corresponde a las estructuras básicas de la conciencia y van correspondiendo a diferentes psicopatologías características. Eso ya más específico, pero cada una de estas psicopatologías se van desarrollando en estos niveles. Por ejemplo, aquí hay una cosa que es interesante,
aclarar es que la psicosis, o sea, las esquizofrenias, que son las denominadas psicosis, se encuentran aquí en el nivel fulcro 1, muy en el primer nivel de una matriz indiferenciada con un nivel sensorio-físico, tal vez. Por eso esa psicosis requiere un tratamiento farmacológico, ¿sí? No hay unas terapias específicas para curar o para reconstruir, pero de aquí para arriba, del segundo para arriba, donde aparecen los desórdenes narcisistas, llamados borderline, o todos estos trastornos de la personalidad, donde la persona no está en un borde, ¿no? Está como entre la psicosis y las neurosis. Estos sí tienen su forma terapéutica para que la persona pueda reconstruir su yo. De aquí para adelante van subiendo la psiconeurosis, las patologías de Ion, las neurosis de identidad y todas estas patologías de aquí arriba, de las que no vamos a entrar exactamente, pero esto está esbozado y está muy claramente trabajado en el libro de Ken Wilber, que se llama Psicología Integral. Bueno, entonces, como vimos, cada uno de esos fulcros de desarrollo del yo tiene un mecanismo de defensa. Propio de ese nivel de desarrollo, más propio que otra cosa de ese nivel. En el fulcro 2, por ejemplo, se produce o funciona la introyección y la proyección, en la que la frontera vacía que existe entre el yo y el otro en el reino sensorio-motor. Es en este nivel, el fulcro 2. Luego viene en el fulcro 3 la represión dinámica, que es llevada a cabo por la mente conceptual en el estadio del poder. Este nivel rojo es un estadio de poder, de reafirmación del chiquito de su yo, de las pataletas, en este nivel rojo. En el fulcro 4, y de reafirmar su yo, ¿no? El fulcro 4 vienen las disfunciones y problemas del ajuste social en la mente regla-rol, en el estadio mítico de pertenencia. Entonces ahí vienen todas cuando ya el niño entra al colegio, cuando ya el niño se enfrenta a otros niños, empieza todas estas cosas de el rol que él juega, o el rol que no quiere jugar, o todo este tipo de los roles que cada uno juega. Luego viene el fulcro 5, que es la autoestima, es el estadio de la mente formal operacional. Y luego viene que también corresponde a la visión del mundo naranja, a yo autónomo, donde la persona ya quiere ser él independiente y por él mismo hacer sus cosas y tener su autonomía y construir sus propias economía, su propia meritocracia, realizarse en lo que él quiere. En el fulcro 6 viene la locura aperspectivista pluralista. ¿Qué quiere decir esto? Es donde en este fulcro, después del nivel naranja, es donde se abren múltiples perspectivas, múltiples miradas del mundo. Hay muchas miradas del mundo. Entonces, porque hay también igual cantidad de teorías acerca de igual cantidad de cosas que ha desarrollado muchísima gente, muchas personas. Entonces se vuelve la locura de que no hay ninguna ninguna que sea la principal, sino que todas funcionan porque hay una cosa, hay un micrófono abierto. ¿Ya? Cerrar los micrófonos, por favor. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos. ¿Sí? El fulcro 7, que es el nivel integral, viene el mecanismo de defensa llamado división holística, propio de la visión lógica en este estadio integral.
Ahora, como esto parece un poco así difícil de entender, lo he venido esbozando en cada uno de los fulcros. Y voy a ir poco a poco, el fulcro, ¿sí? El fulcro. Bueno, en cada uno de los casos anteriores, una parte del yo se ve rechazada por un mecanismo de defensa, que fue los que vimos ahí adelante, propio de ese escalón o estadios, propio de ese nada más, y convertido en un otro inconsciente, que se llama la segunda persona, tú. O sea, eso que él reprimió con el mecanismo de defensa propio de ese nivel, se volvió una segunda persona. O sea, no es mío, es tuyo. Entonces ahí viene el 2. El 1 es que yo le entrego eso a la otra persona, que se llama la segunda persona. Eso que estoy viviendo no es mío, sino tuyo. Y que a menudo se vuelve mucho más un elemento ajeno, que se llama la tercera persona, o sea, un ello. Lo voy a ver afuera, ya no es mío tampoco. Eso es lo que se llama el proceso 1, 2, 3 de generación de la sombra. Entonces, un ejemplo, George o Lucero o Chayo o cualquiera de nosotros, o Fernando, tuvo una rabia intensa, ¿sí? Pero esa rabia no la podía expresar porque ni en el colegio se lo permitían, ni los cuidadores, ni sus padres. Y entonces esa rabia se reprime y se guarda. O sea, él guarda esa, y cuando esa rabia la ve afuera, la ve, pero no suya, sino de otra persona. La ve en el jefe, la ve en el papá, la ve en los profesores del colegio, ¿sí? La ve en todas las personas, menos en él. No la ha reconocido porque la reprimió, porque si no la reprimía, entonces perdía el afecto de sus cuidadores. Bueno, mil cosas que sucedían. Es un niño pequeño, estábamos pequeños. Les cuento que a mí me metían, porque me daba rabia, me metían en la pila. Y yo preguntaba, haciendo en estos últimos meses, años, bueno, ¿y quién me metía de la pila? Y mi hermana, que está aquí presente, que era mayor, me decía, yo no sé quién, creo que una empleada que teníamos, que cuando a usted le daba rabia la metía en la pila y la bañaba. Entonces, mi rabia era difícil que yo la identificara, porque yo la tenía reprimida. Desde muy chiquita me habían dicho que no era bueno ser rabiosa, y que no, eso no podía ser esa pataleta. Esa termina volviéndose miedo. Eso se vuelve en un ello. O sea, ¿miedo a qué? Miedo a los demás, a las personas que están afuera. Entonces todo es peligroso, todo es miedoso. ¿Por qué? Porque esa rabia no la pude expresar, o no la pudimos expresar, y no soy solo yo creo que muchas personas que me están oyendo, que han vivido esa experiencia cuando niños. Si uno ve a los niños en el centro comercial, yo los veo como cuando hacen esas pataletas y las mamás los zamponean, los tiran. Yo quedo como así, como apretada el corazón. Entonces eso se vuelve también, se vuelve miedo y se vuelve depresión, ¿sí? Entonces tal vez muchos de nosotros vivimos y hemos vivido esta situación. Entonces, si usted pasa más adelante y entra en el sueño, un sueño, en algún momento dado se le va a aparecer un monstruo que le asusta. Yo me acuerdo que a mí me aparecían unos osos que me asustaban, como de anteojos, así cuando estaba enfermo me aparecían los osos. Entonces esa es el inconsciente que está mostrando ese monstruo que yo tenía ahí adentro, porque claro que me lo habían reprimido, o yo me lo había reprimido, ¿no? Pero por intermedio de mis cuidadores. Esta es entonces lo mismo, los llamados fulcros. Vuelvo y repito, los fulcros son el desarrollo del yo, se le denomina así a ese que va pasando del 1 al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, ¿sí? En los primeros niveles es el aspecto llamado lo prepersonal. Luego viene ya el desarrollo personal y luego lo transpersonal. Después voy a entrar en detalle, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a entrar un poquito más en detalle en cada uno de los fulcros.
Me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta. ¿Me están escuchando? Sí, Lucero. Sí, te estamos escuchando. Bueno, entonces me interpelan si necesitan, porque vamos a entrar un poquito más técnico de esto. Es necesario aclarar un poquito más. Por ejemplo, en el Fulcro 2, no hablamos del Fulcro 1, porque el Fulcro 1 es el nivel muy básico del nacimiento, del desarrollo, y no lo vamos a tocar ahí, porque fíjense ustedes que ahí es donde se generan las psicosis en las patologías. Vamos a ver el Fulcro 2, que es el chakra, escalón 2, también identificado con el color magenta. Están los impulsos emocionales sexuales, el prana y la cognición fantásmica. La mente cognitiva, aunque todavía débil, ha desarrollado ya la fortaleza necesaria para negar y desplazar ítems. Las imágenes y los símbolos ya se han formado y se han convertido en aspectos de la estructura de los principales mecanismos de defensa propios de este nivel. Entonces aparece lo que se llama el desplazamiento, la negación y posteriormente la división. En el Fulcro 2. Emocional sexual, prana y condición fantásmica del chakra 2. Mucho por lo que Freud trabajó mucho en este punto, cuando empezó sus investigaciones de lo que le llamó el inconsciente. El Fulcro 3. Entonces ya vamos para el color rojo, el chakra 3. Son impulsos de poder, está la mente conceptual intencional. Ahí aparecen los conceptos, ya diferencia que es uno de lo otro, que es una mesa de una tabla, que es una persona de otra cosa. La barrera del lenguaje está ya en su sitio, él ya sabe qué es una cosa y qué es la otra, y la mente es lo suficientemente poderosa para llevar a cabo una represión clásica. Sí, estamos en el nivel rojo, en el nivel que dice las pataletas que los niños hacen. De modo que cuando se ve amenazado por impulsos corporales, por sentimientos, deseos, etc., destierra activamente el material amenazante de la conciencia y la relega al inconsciente, sumergente y reprimido. Una situación en la que la mente reprime al cuerpo. Entonces ahí tenemos lo que se llama psiconeurosis clásicas: ansiedad, depresión, obsesiones, etcétera, etcétera. En el nivel 4 o Fulcro 4, llevamos en el chakra 4, la visión del mundo ámbar, la mente regla rol, el nivel mítico pertenencia y conformista. Ahí es donde la familia juega un papel muy importante, o el grupo social pequeño, muy cercano. El yo ya no se ve, es un nivel étnico, el yo ya no se ve fundamentalmente amenazado por el cuerpo como el anterior, sino por otros roles. Como es una mente muy respetuosa con las reglas, no tiene problema en mentir sobre la transgresión de un determinado rol o sobre la ruptura de una determinada regla. Yo no lo hice, yo no fui la que lo hice, yo no. Si no se miente a los demás, se miente a sí mismo. Él tiene que estar defendiendo su grupo, las creencias de su grupo o su religión. Aquí también están todo lo que se llaman las religiones míticas, su grupo social. El Fulcro 5, el chakra 5, la expresión, ya estamos en el chakra 5, vamos como en el nivel de la garganta, hablando en localización de el chakra, expresión de uno mismo, racional naranja, operacional formal,
es mundicéntrico y tiene un valor muy importante la autoestima, porque él ya empieza a desarrollar su estructura racional de tercera persona que abre las puertas a una perspectiva auténticamente profunda. Entonces ya la persona se empieza a pensar en mundos posibles. ¿Qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si el mundo piensa así? ¿Qué pasaría si ya empieza a buscar mundos, a imaginarse y darse su cabeza mundos posibles y generar toda una posibilidades? Ya es más profundo la reflexión de esta persona. El yo está motivado por logros, el mismo, el propio, ya no es el grupo el que va a conseguir algo, sino el mismo, independiente, autónomo, motivado por sus propias necesidades de autoestima, de sentirse valioso, de tener un papel en el grupo social o en la sociedad, de tener una profesión, de desempeñar una profesión, de ser eficiente. Entonces ahí juega mucho la autoestima, si es escasa autoestima o desproporcionada autoestima. Entonces si es desproporcionada, pues son los narcisistas estos que manejan grandes sumas de dinero, o si es una autoestima escasa, es el caso del hijo de papi y mami que no quiere hacer nada porque todo lo tiene y todo se lo dieron y entonces no le interesa. Aquí también en este fulcro verde está la represión del verde del próximo nivel, del verde emergente. Ninguna de esas cosas que vamos a ver ahora en el próximo nivel, a esta persona la reprime completamente, ni le interesa, ni le da valor, el mundo está loco, como que ahora tanta gente homosexual, transgénero, que es esa locura, todos tatuados, ahora todos que Gaia, que los perros, que aman más los perros que las personas. Entonces aquí empieza la persona a reprimir el próximo, que es el verde emergente. Este es el fulcro 6, que se lo conocemos bastante de cerca, que es el chakra 5, el autoexpresivo pluralista, multicultural, sensible, aperspectivista y verde. O sea, ¿qué quiere decir aperspectivista? Que hay muchas perspectivas, pero ninguna es la principal, todas son válidas, ahí todo vale. El yo ha tomado contacto con muchas posibilidades que lo desbordan. Mire que esta patología es la locura aperspectivista. Fíjense ustedes que en estos días nos encontramos con un muchacho en una librería, completamente, su mente era un caos. Un muchacho que está imbuido por todo esto del internet, por todo esto que el juego de tronos, que el juego de no sé quién, que el otro, pero en una locura el héroe, el monstruo de no sé cuál, el otro monstruo, bueno, una patología loquísima. Y hay que observar qué es lo que está pasando alrededor de nosotros muchas veces con los hijos adolescentes, qué está pasando con todo esto, porque el fulcro 6 es que está muy presente en las redes sociales, en las universidades, que no permite asumir ningún valor y tiende, en TikTok, que no permite asumir ningún valor y tiende a colapsar a toda la estructura de valores y llevarlo a los valores inferiores y fundamentales, como la fama y el dinero. Todos estos artistas famosos, tatuados de pies a cabeza, los youtubers que ganan dinero pero por montones, solamente diciendo babosadas, bobadas en las redes sociales. Este nivel es un nivel que hay que observar con delicadeza. Este es la parte insana, porque la parte sana de este fulcro también es que se abrió la mente, se abrió a muchas posibilidades, a muchas teorías, a muchas miradas del mundo, a muchas investigaciones. Todo esto se abrió más que el anterior fulcro, pero la patología es la locura, porque esto no tiene finalmente algo que tenga valor ni universal, ni que sea un valor que lo lleve hacia el fulcro 7. No, esto de aquí es un caos completo. Se habla en las ecoaldeas. Yo estuve
pasando por esos sitios, por las ecoaldeas, y entonces hacíamos algo que llamaba la resolución de conflictos por consenso. Era toda una teoría que había, tal vez traída como de Noruega o de Suecia, donde para resolver cualquier conflicto en un grupo eran horas y horas sin decidir nada. Cada uno tenía que exponer qué sentía alrededor de eso. Inclusive hasta se utilizaban como unos frijolitos para que cada uno sacara un frijolito y hablara y lo pusiera ahí, viniera otro y sacara otro frijolito, y dábamos vueltas y vueltas y vueltas, pero nada se resolvía. Pero habíamos conversado, nos habíamos sensibilizado y habíamos escuchado al otro, pero no había ninguna resolución del conflicto que estaba viviendo. Este nivel es poco profundo, aunque tiene muchas cosas, muchas ideas y muchos pensamientos, es poco profundo. Sí. Entonces defienden a Gaia, la naturaleza y todo el agua y todo eso, pero la enajenación y la posible proyección de cualquiera de los fenómenos emergentes también es posible en este nivel, generando una alergia en uno mismo o en los demás. También hay fijación y confusión de múltiples perspectivas, producen una adicción o una represión de la confusión que reaparece en forma de síntomas, significados simbólicos de todo tipo. Entonces, estas gentes que se dejan tomar tanto de esa patología y esta locura, terminan con una cantidad de síntomas de depresión, que no quieren vivir, ya no tiene sentido su vida, se quieren suicidar, bueno, todo tipo de locuras. Ahora, de aquí para adelante vienen los niveles integrales. Esto es como a nivel informativo del segundo grado, el nivel 7 y el 8. La disfunción es no darse cuenta del aspecto totalidad de un olón y del aspecto parcialidad a la vez. Por ejemplo, el amor por una persona. Entonces, el amor por una persona es por esa persona como un olón, pero también por toda la humanidad. El amor es un amor incondicional, pero estas personas todavía no logran integrar olón, aspecto parcial y aspecto total. Amo a esta persona como amo a la humanidad y mucho más. Sería lo sano. Otra disfunción es integrar el nivel verde, o sea, estos entonces, como ya estamos en el nivel integral, entonces ya el nivel verde abajo, no hacemos sino criticar el nivel verde de abajo, que sí, está bien, están en ese nivel, pero están ahí y hay que acercarse un poco a ver qué es lo que funciona, como la otra vez que hicimos, de mirar, pero ¿por qué se tatúan los muchachos? ¿Cuál es la razón por la cual los muchachos se tatúan? Niveles integrales de tercer grado, entonces emergencias de elementos transpersonales en este nivel. La difusión es la falta de una conciencia de infinito o espíritu, pues incluye este nivel estructuras y estados de conciencia. Recuerden que los niveles de tercer grado ya incluían también los niveles psíquico, sutil, causal y no dual. El foco principal de la patología en estos niveles está en la relación entre los cielos y la tierra, lo finito y lo infinito, lo transpersonal y lo personal, la eternidad y el tiempo, lo mundano y lo ultramundano. Tal vez también en estos niveles la patología es que la tierra, considerada la tierra como el cuerpo y todos sus placeres, también es borrado, es negado, que es muy propio de las personas que están en tradiciones de sabiduría, en grupos de meditación. Bueno, hasta ahí que vamos. Yo quiero escucharlos. Quiero escucharlos a ustedes, si quedó algo claro lo que acabo de exponer. ¿Me escuchan? ¿No? No sé. Sí, lo escuchamos, tranquila, siga. Sí, continúo pues. La escuchamos. Martín Bastos está por ahí.
Y Martina. está también Lumalén y Clara, muchas gracias por asistir. Martín, un placer verlo nuevamente. No, gracias por invitarme. Sí, señor. Bueno, voy a continuar Wow. entonces. Este era como lo más técnico, lo que no es tan fácil para todo el mundo, porque son aspectos psicológicos. Tampoco es muy fácil para mí explicarlos. Bueno, ¿cómo es el proceso evolutivo en esta visión? Entonces, el proceso evolutivo es trascender e incluir, negar y conservar, lo que significa que cada momento de este proceso conserva lo esencial del momento anterior y le añade. ¿Usted lo puede ponerlo en grande? Eso. Sí, entonces los procesos evolutivos en esta visión es trascender e incluir, negar y conservar, es lo que genera la evolución de cualquier cosa, pero también del ser humano, lo que significa que cada momento de este proceso conserva lo esencial del momento anterior y le añade sus propios elementos creativos, novedosos y trascendentes. Entonces miremoslo aquí, ¿sí? Se puede mostrar como un proceso evolutivo. Este Homo sapiens va evolucionando y le va agregando cosas. Ya utiliza aquí la piedra y todo eso para hacer fuego, pero aquí ya hizo un garrote, aquí hizo la flecha ya de hierro. Lo esencial es el mismo hombre, pero va evolucionando, le va agregando nuevas capacidades, y así en todo el desarrollo evolutivo. El niño también, cuando aprende el lenguaje, ustedes mismos se han dado cuenta, cuando el niño ya aprende el lenguaje, entonces ya tiene una capacidad más de aprender conceptos, de comunicarse, de escuchar y coger las palabras que están diciendo las otras personas y ir aumentando su vocabulario y su lenguaje. Bueno, pero este proceso evolutivo genera adicciones y alergias. O sea, ¿qué quiere decir? Adicciones, o sea, que nos apegamos a ciertas cosas de ahí, o que las repelemos. Hacemos alergia en el sentido de repeler, no alergia fisiológica, sino alergia de que la repelemos. O sea, tenemos aversión, como dice el budismo, apego y aversión. El yo central o proximal, al identificarse con una estructura o un estado básico de conciencia, y al contemplar el mundo a través de él, genera una visión, ¿sí? Y un punto de observación. Una visión que es una estructura y un punto de observación que corresponde a los estados. Mientras permanece en esta estructura, o sea, en cualquiera de las que vimos, o en el estado, el yo debe abrazar todas las cualidades, pensamientos, sentimientos, necesidades e impulsos propios de la estructura o estado. Si se fracasa en el intento de integrar estos elementos, se genera una fijación, una identificación o una adicción. Esas tres palabras quieren decir lo mismo. Por ejemplo, en el estadio oral o la fase oral del desarrollo, si la persona se queda pegada a esa fase del desarrollo, todo lo ve como comida, todo el mundo en general, todas sus necesidades son a través de la comida. Entonces se genera la bulimia. Si le da ansiedad, hay que comer. Todas las necesidades son superadas o llenadas por la comida. Entonces aquí está la bulimia, la persona que come y engorda. Si se disocia o enajena de estos elementos, genera una evitación, una disociación o una alergia. Entonces ahí sería la anorexia. Entonces cualquier situación que lo estrese, entonces la persona es anoréxica, porque ha generado una alergia a ese impulso oral.
En el reino ordinario, entonces, estará la comida, el sexo y el poder. En el reino sutil, la intuición, la iluminación y los elementos del alma hacia alergia o adicción a ellos. Y en el reino causal, el ahora, la beatitud o el yo superior. Si no hay problemas, se mantiene la estructura. Ejemplo, el impulso oral. O sea, la persona, el impulso oral lo tiene intacto, sí, come cuando tiene hambre, come cuando necesita, pero no come por una necesidad y por una fijación que tiene hacia la comida como una necesidad psicológica, pero la visión, esta visión del mundo como es en ese nivel se mantiene. O sea, se niega, pero se incluye, se deja adentro. No, usted ya no va a ver exactamente desde ese nivel de desarrollo, sino que la va a tener adentro y en el momento que la necesita, pues va a utilizarla porque usted la tiene, como cuando usted pasa de kinder y aprende las tablas, pues usted las tablas las tiene toda su vida en su cabeza, pero no todo el día está aprendiendo tablas y repitiendo tablas como el niño cuando está aprendiendo las tablas de multiplicar. Bueno, vamos a ver qué terapias hay. Esto era lo más complicado de todo, era esta parte, pero vamos a ver qué terapias hay para limpiar todo esto que hemos visto. Entonces, hay las terapias por lo negativo y las terapias por lo positivo. El negativo se supone que hay algo roto que hay que corregir, que fue lo que vimos anteriormente mediante el trabajo con la sombra. Entonces, lo que vimos, las adicciones, las alergias, todo eso que vimos en el proceso 1, 2, 3, hay que corregirlo. Pero en lo positivo también podemos utilizar la psicología positiva, que es centrarnos en algo que funciona relativamente bien y mejorarlo. Pero no es solo uno y dejar el otro, es el uno y el otro, juntos. Porque eso van a ser una sinergia muy importante que nos va a ayudar mucho a crecer y a limpiar la sombra. Por ejemplo, el proceso 3, 2, 1 con la sombra. Atrás había mostrado que hay un proceso de generación de la sombra, ¿cierto? Que es el proceso 1, 2 y 3. O sea, la Lucero que no le dejaron expresar la rabia, que la metían en la lavadora, no, en la lavadora no, era en la pila del agua oscura y vieja que había en esa casa. Entonces, esta rabia pues se le quedó y entonces ella después ve la rabia afuera. Y más adelantico se le vuelve miedo, entonces ya no es rabia sino miedo. Ya esa emoción auténtica de rabia se volvió en miedo, que es una emoción inauténtica. El paso 1 para devolver esto, para devolverlo, la generación es el 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, regresar esto tenemos que hacer 3, 2, 1. Entonces, se necesita implicarse en este trabajo para poder de verdad limpiar esa sombra. Por ejemplo, el paso primero, identifique el síntoma, la presión, el dolor, la imagen, la persona o la cosa. Entonces, si es el miedo, la ansiedad, la depresión, los celos, la envidia, la ira, cualquiera de esas cosas que estemos sintiendo en un momento dado por cualquier cosa que nos perturbó. Identifique su ubicación corporal. ¿En qué parte del cuerpo está sintiendo eso? ¿Qué órganos están implicados? ¿Qué músculos? Advierte el tamaño, el color, la forma, el olor y la textura. O sea, todo lo que tenga a su mano para identificar eso que está sintiendo, ¿sí? Tiene que volver al cuerpo, cosa que no hacemos porque lo hemos reprimido. Acuérdense que la psiconeurosis, que son lo que generalmente todo el mundo vivimos, entonces hemos reprimido el cuerpo, no lo sentimos. ¿Pero qué está sintiendo? No sé qué estoy sintiendo. Pero un poquitico, oculte un poco más su cuerpo, a ver dónde está sintiendo. Ah, bueno, sí, poquitico. Ay, se me está trancando aquí, se me está poniendo la garganta seca, el corazón me está palpitando mucho, aquí el estómago. Entonces hay que empezar también a mirar dónde está la ubicación corporal. Mirar las actividades que suelen acompañar a estos fenómenos, los elementos que la desencadenan y los elementos que la alivian. Si hay aumento de la frecuencia cardíaca, de la respiración, dolor de cabeza, tensión muscular, garganta, no juzgues nada de eso, no lo juzgues como algo bueno o algo malo, no, ni positivo ni negativo tampoco. Observa que es el trabajo,
y el trabajo difícil. Observa lo que ocurre con una atención simple, ¿sí? Con una conciencia plena, como si estuvieras fotografiándolo o grabándolo en un video o con una atención plena. Se observa todo eso. Se requiere estar en tranquilidad, si quiere estar solo puede estar, pero tiene que estar consigo mismo. El paso 2, enfréntate a ello. Enfréntate ahora sí, ubicar a la persona en cuestión en tu mente y enfrentarla a ella o a ellos. Puede ser una persona o puede ser un colectivo con el que usted tenga el problema. Utiliza una silla vacía o un cojín enfrente tuyo y empiece a hablarle a esa persona. Entabla un diálogo, como si la persona estuviera ahí de verdad. Imagine, un momentico, imagine la persona ahí con la ropa como es, como está sentada, como se sienta y comience un diálogo. Hable con ellos o con ella. Formule muchas preguntas y tome buena nota de lo que recibas. Entonces puedes preguntarle de dónde vienes, qué quieres decirme, qué me estás enseñando, cuánto tiempo llevas acá, cuándo empezaste. Y también es importante porque esta sombra es una sombra con rabia, rabiosa, agresiva. Decir cosas que usted siente y si tiene que decir groserías también decirlas, porque todo esto está guardado por años, ¿no? Conviértete en ello en el paso 4, como si el síntoma fueses tú, respondiéndole a tu yo regular. Requiere trabajo, porque convertirse en el otro requiere presencia, estar ahí, estar presente, estar viviendo eso. A ver, yo soy ese monstruo, a ver cómo es que el monstruo ese que me aparece, el monstruico ese que me aparecía cuando era chiquita, cómo es que es el monstruico en este momento. Como si yo me siento monstruo, que voy a asustar a la persona, a la otra, entonces lo voy a asustar y el otro se va a sentir asustado. ¿De quién es esa voz? Es la voz de mi padre, de mi madre o de mi hermano. Este pedacito final ayuda a ¿qué? A ver, que corresponde a un introyecto, a una voz que nos metieron adentro, pero no es nuestra. Bueno, ese es el proceso 3-2-1. Nosotros lo tenemos para disposición de ustedes en hojitas, para que lo hagan, lo prueben. Es muy bueno empezar haciéndolo escrito, no de una vez en forma verbal, sino escribirlo. Todos estos pasos irlos escribiendo. Después le pasamos ya la hojita para que ustedes lo puedan hacer y probarlo y empezar a trabajarlo. El proceso también 3-2-1 tiene otro proceso un poquito más adelantado, que es el 3-2-1-0 o la transmutación espiritual. Esto es una técnica muy utilizada en la tradición budista para transmutar, o sea, una emoción debe ser una emoción verdadera, o sea, hay que hacer primero el proceso 3-2-1 y cuando la transmutes puedes obtener la sabiduría propia de esa emoción auténticamente trascendental. O sea, la claridad resplandeciente y luminosa de esa emoción, pero ya auténtica, o sea, no verdadera. Ya no puede ser la emoción que todavía no le he hecho el proceso 3-2-1. Y ahí tú verás que, por ejemplo, la ira y la mente crítica, cuando se vuelve auténtica, es una inteligencia penetrante muy importante para su desarrollo espiritual. O cualquiera de las otras se convierte en una emoción que le va a aportar muchísimo, y no esta emoción que lo que le va a traer es confusión, caos mental, le va a impedir que su energía espiritual pueda fluir, que su meditación pueda ser más productiva. Hay otro aspecto que este libro propone, tal vez no lo había propuesto en otro libro, y es un aspecto interesante, que es de la psicología positiva, que se llama el florecimiento. Centrarnos en aspectos nuestros que funcionan relativamente bien y mejorarlos. O sea, ¿en qué somos fuertes? ¿Qué nos caracteriza? Entonces, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Hay diferentes fortalezas que cada uno tiene, hay que identificarlas para ver cuál es si su fortaleza mayor es la curiosidad, pues usted
para usted es muy importante investigar, conocer. Si la suya es la humildad, pues trabaje con esa humildad en lo que se le está volviendo un conflicto, trabaje humildemente, pacientemente. Cualquiera de esas posibilidades que tenemos, fortalezas nuestras propias, que no la hemos, sino venimos con ella, que es innata de nosotros. Martin Seligman es uno de los pioneros de la psicología positiva, lo pueden encontrar en la Universidad de Pensilvania, y habla del método PERMA. PERMA es una acrónimo, ¿no? Una sigla que quiere decir PER, emociones positivas. En inglés se llama Positive Emotion. Participación en algo absorbente, o sea, como comprometerse, compromiso, tiene como de engagement, compromiso con algo que te apasione, que te absorba, que te dé bienestar. Relaciones constructivas, o sea, construir las relaciones, no destruirlas, aprender a hablar, aprender a dialogar, cosas que tampoco sabemos y nos queda difícil, hablar desde lo que estamos sintiendo y pensando. No tenemos esa educación y la tenemos que desarrollar y trabajar. Significado y propósito, hay que tener un significado y un propósito hacia dónde vamos en la vida. Eso nos ayuda a florecer y tener logros, tener unos logros pendientes, una meta que conseguir. Bueno, esto sí me gusta mucho y yo lo hago, es una indicación muy chévere, llevar un diario. ¿Y qué vamos a escribir en ese diario? Vamos a ver qué escribimos en ese. Lo importante es que tener el diario ahí al lado, en la mesita de noche para escribir. Utilízalo para varias cosas. Para resumir las sesiones 3-2-1 con la sombra, las comprensiones de las meditaciones, los sueños de la noche anterior, cualquier pensamiento que pase por la mente, algo que te sucedió en el pasado. Hay una indicación, dice que estas entradas no deberían superar las 3 páginas. Si superan las 3 páginas, puedes hacer ya un guión de teatro o de televisión, o puedes hacer una novela. Escribe, pero presta atención plena y observa de manera neutra y desprejuiciada cualquier frase que hayas escrito. Mire cuál es el objetivo, para que esa afirmación positiva acabe convirtiéndose en un objeto de conciencia. Entonces usted escribe, después observa, ahí mismo o al otro día observa qué escribió, a ver qué. A medida que tú lo vas observando y lo vas viendo, se te va convirtiendo en un objeto de conciencia. Ya no es un sujeto de conciencia, ya no estás identificado con eso, sino que ya es un objeto que puedes ver desde afuera. La escritura consciente es un ejercicio que tiene por objeto transformar la atención plena en un hábito mental permanente y construir en tu psiquismo el elemento individual esencial de la evolución, que lo habíamos dicho, que posibilita la conversión del sujeto de un momento en el objeto del sujeto propio del siguiente momento. Esta es la evolución. Tú estás identificado con algo en un momento, pero cuando te desidentificas de eso, ya se vuelve un objeto del sujeto que ya soltó esa identificación y ya va más arriba en el siguiente momento, convirtiéndose el crecimiento y desarrollo en un hábito cósmico, un surco cósmico, no inconscientemente, sino en forma consciente. Otro ítem es la gratitud y el perdón. Toma nota cada día de lo que está agradecido y anótalo en tu diario. ¿Por qué hay que anotarlo esto de positivo? Porque la evolución tiende a reforzar más los mecanismos cerebrales dedicados a buscar indicios de un peligro que a reconocer cosas positivas. Si esto es cierto, siempre nos vamos al trauma de atrás, pero no a lo positivo. Entonces la idea es que tú escribas todos los días de qué estás agradecido, ¿sí? O qué cosas buenas sucedió en el día, que hacen más feliz nuestra vida y por las que debemos estar agradecidos. Cualquier cosa sencilla, por ejemplo, hoy me comí una naranja deliciosa, tangelo, dulce, deliciosa, con un placer. Bueno, eso es
un aspecto del bienestar sencillo. El perdón a sí mismo. Andamos con la culpa cuesta, latigándonos, martirizándonos. Necesitamos perdonarnos por algo que hicimos o por algo que pensamos, que te dijeron o que imaginaste que eres o que hiciste. Este libro, el curso de milagros, hace bastante énfasis en lo del perdón. Y hay una frase que tomé ahí del libro de curso de milagros que dice: Dios es perdón y Él ya te ha perdonado. El perdón es el modo en que recuerdo mi yo superior. Dios es el amor con el que perdonamos. Y fuera la víctima. Esto sí, la víctima la tenemos que enterrar con pala y todo, y pica y tierra encima. Los síntomas de la sombra no desaparecerán hasta que no erradiquemos de nosotros esos elementos tan poco éticos como las malas acciones. Desembaracémonos pues de ellos y perdonémonos luego. Y dejemos atrás la victimería, que es un estadio de sufrimiento grande, y pasemos del todo a ser protagonistas de la vida. ¿Qué es lo que queremos? Construir lo que queremos, no estar sometidos al pasado y a lo que nos dijeron que teníamos que hacer y al sufrimiento, no, a lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que queremos para nuestras vidas en este momento? No podemos hacer como el complejo de Jonás, como Nínive cuando a Jonás lo botaron. El complejo de Jonás, decían Abraham Maslow, es el miedo a nuestra propia grandeza. Los demonios que conforman este complejo son el miedo y la ansiedad, frenando nuestra posibilidad de éxito en cualquier medio. Maslow decía que igual que tememos que ocurra lo peor, tenemos miedo que suceda lo mejor. Ese es el complejo de Jonás. Entonces, no quiero el todo ni quiero nada, prefiero quedarme donde estoy, si no hago nada, y hablo, pero no hago nada, me quedo ahí, y mi grandeza que está dada desde el principio que nacimos no la logramos reconocer, no logramos reconocer que somos Dios, que somos conciencia pura, que somos el yo soy, infinitos, todopoderosos. No esperes a estar dentro del pez como Jonás para hacer lo que Dios te mandó a hacer. Bueno, también otro de las técnicas es las meditaciones de cada estadio de conciencia, usando el mindfulness o la atención plena. Yo quiero regalarles una cortísima meditación de 5 o 7 minutos, creo. La va a poner ahora, la tenemos acá, está elaborada por un español, no se te entiende bien, no sé. ¿Ya? ¿Me oyes? Ya, es que no se entendía bien qué dijiste de la Estaba mirando, estaba sonando aquí el WhatsApp. Bueno, entonces Fernando va a poner la meditación. ¿Fernando está ahí? ¿Qué fue? ¿No se oye la voz? ¿No sabes qué pasa? Sí, ya se está escuchando. Se oye. ¿Pero se escuchó lo último de las meditaciones integrales? Sí, claro, todas. ¿Sí? Bueno, voy a ver si puedo poner yo desde aquí la meditación. No sé si me sale muy bien. Tengo las meditaciones. Un momento. Espera un momentico, no sé si están viendo mi monitor. Tu pantalla. Sí, bueno, Sí. voy a mirar las meditaciones. Fernando está ahí, vamos a ver si me sale desde acá. La meditación, tiene meditaciones para cada uno de los estados, pero voy a hacerlo para el tercero, el cuarto, décimo, cada uno de los niveles tiene una meditación. Es con atención plena, el segundo, y el séptimo. Se perdió el tercero, estaba al principio. Vamos a ver. Seguramente lo mandé a Fernando y no está. Bueno, me va a tocar poner cualquiera otra.
No puedo. Así. Ahora a ver si me oyen. ¿Escuchan? Sí, está bien, Fernando. Bueno, Meditación sobre mis creencias incuestionables. Siéntate en una postura cómoda, con la espalda suavemente erguida y las manos sobre los muslos y sobre el pecho. Vayamos a examinar una de las características de este modelo. Veamos si tienes ciertas creencias, las que crees a pies juntillas, indagando si son creencias absolutistas ocultas o en cambio son más razonables. Propio de este nivel también es el deseo de encajar, de no sobresalir, de no ser diferente, de ser querido y de que piensen bien de ti. Sea como sea tu caso, mira directamente estas creencias. Sosténlas en tu conciencia. Contémplalas como si fueran un objeto mental que puedes atestiguar. Viertes tal vez en ti vestigios de mapas ocultos derivados de esta etapa del desarrollo que gobiernan áreas importantes de tu vida. Si fuera así, toma conciencia de ello. Presta especial atención a la sensación de estar en posesión de la verdad. Recuerda la última vez que acertaste en una previsión y concéntrate en la sensación de orgullo, superioridad o euforia que puede haber acompañado al hecho de tener razón, tal vez exclamando un "te lo dije". ¿Cuán importante es para ti esa sensación? ¿Crees estar siempre en lo cierto? En segundo lugar, toma conciencia del pensamiento, actitud o sentimiento de tener razón y préstale mucha atención. Contémplalo desde todos los ángulos posibles. ¿Cuán grande es? ¿Qué color tiene? ¿En qué lugar se ubica de tu cuerpo? ¿Cómo te sientes cuando piensas de este modo? ¿Cuál es para ti la recompensa? No lo juzgues ni lo condenes y permanece muy atento, como si estuvieras explorando una cadena interna. Descubrieras un extraño artefacto y empezarás a grabarlo con una cámara desde todas las perspectivas posibles. Toma una imagen neutra tras otra de esta creencia mental, de esa idea o de aquella actitud tal cual es. Sosténla en tu conciencia y contémplala como contemplarías cualquier otro objeto, sin condenarla ni identificarte con ella. Date cuenta de todo lo que provoca la activación de ese mapa oculto, quizás motivo de alguna discusión reciente en tu vida cotidiana. Piensa ahora en un momento en que estabas equivocado, especialmente si estabas en grupo y todo el mundo te miraba sabiendo que estabas equivocado. Siente ahora, clara y directamente, junto al sentimiento de estar en lo cierto, el sentimiento de estar equivocado, y obsérvalo como si lo estuvieses grabando en vídeo.
Advierte ahora el punto en que el mapa debe estar en lo cierto, pasa a la acción, o sea, las reacciones de tu pensamiento, las reacciones que se producen cuando defiendes esta idea ante ti mismo o ante los demás, las palabras que utilizas, las emociones que acompañan a la activación de este mapa oculto que gobierna a veces tu conducta. Advierte simple, fácil y silenciosamente esta creencia, convirtiendo a ese sujeto oculto en un objeto, hasta que deje de ser algo a través de lo que miras al mundo y se convierta en algo a lo que miras. Dentro de mirar a través de ello, empezar a mirarlo con atención plena. Otro ejemplo de meditación del nivel ámbar sería la meditación del conformista. Advierte todos los grupos humanos de los que eres consciente y en los cuales participas. Familia, colegas de trabajo, compatriotas, amigos. Date cuenta de que con ellos compartes una serie de valores y significados. Compartes con los componentes de esos grupos una sensación de nosotros que os mantiene unidos. Siente lo que experimentas cuando estás con los miembros de tu familia el día de Navidad o cualquier otra reunión familiar. Concéntrate en la sensación familiar de nosotros. Date cuenta de que te sientes diferente cuando estás con esas personas. ¿Cuál es este sentimiento de ese nosotros? Sé consciente de ello. ¿Qué aspecto y forma tiene? ¿Cómo lo sientes? ¿De qué color es? ¿A qué huele? ¿Dónde se ubica? ¿En tu cabeza, en el pecho, en el vientre o en otro lugar? Dirige un poco de tu atención en la sensación de ese nosotros. Imagínate luego yendo al trabajo y ve cómo la sensación de nosotros experimenta un cambio en el momento en que entras en el edificio o lugar de trabajo y empiezas a pensar en los compañeros de trabajo con los que te cruzas. Unos te gustarán más y otros menos. Divídelos en dos grupos: el nosotros de los que te gustan y el nosotros de los que te desagradan. Dos grupos en los que te sientes de manera diferente, bien disfrutando de nosotros con unos, o bien sintiéndote incómodo con el nosotros compuesto con los otros. Luego advierte que esos grupos tienen un exterior y un interior. El nosotros interior no podemos verlo, sino tan solo sentirlo y ser internamente consciente de él. Fíjate pues en la sensación de ese nosotros. Advierte que es muy diferente a la sensación del yo, pues es un grupo formado por muchos yoes que se unifican en un nosotros, y que también es muy diferente a un simple objeto exterior. Ahora estás sintiendo el grupo desde dentro.
como una especie de comprensión mutua o conciencia compartida. Presta mucha atención a esa sensación del nosotros y concéntrate en ella muy atentamente. Son muchos y muy diferentes los grupos o nosotros a los que pertenecemos a lo largo de la vida. Unos elegidos y otros obligados. Observa los que tú has elegido y pregúntate por la razón que te llevó a ingresar en él. Es muy probable que descubras lo que hiciste porque sientes o crees en los valores sustentados por ese grupo. Ahora fíjate si en alguno de esos grupos has tenido que pagar un precio alto o te han exigido muchos favores o pasar duras pruebas. Este tipo de grupos o nosotros son fines candidatos para que desarrollemos con respecto a ellos una actitud absolutista o fundamentalista. Si eres una persona muy conservadora o muy progresista, puedes afiliarte a un partido político conservador o progresista, participar muy activamente o voluntariamente en muchas de sus actividades y considerar que es el único partido de tu país que tiene la verdad en todos los asuntos. Cuanto más exclusivo sea en nosotros al que has logrado pertenecer, mejor prueba será de haberte convertido en un triunfador por lo que a tu sensación interna respecta. Y ahí, pertenencia y absolutismo están muy cerca. Siente la proximidad de estos dos valores, el de pertenencia y el de estar en un grupo absolutamente mejor.